salvajes. Los lobos representan a lo salvaje. En Norteamérica nos deshicimos de los lobos para civilizar el continente, porque era imposible hacerlo de otra manera si estaban entre nosotros. Era un gran riesgo en muchos aspectos volver a traer a los lobos a Yellowstone. Los lobos llegaron en enero de 1935. No sabíamos si esto iba a funcionar. Durante los primeros años había muchas preguntas, nerviosismo, controversia. Tuvimos que dedicarnos en cuerpo y alma a esto. Al final se crea una unión al estar con ellos toda su vida. Aprendimos un montón sobre ellos, vimos muchas cosas. Este es el escenario y ellos son los actores. Aquí se puede ver todo lo que hacen los lobos. Sí, claramente son huellas de camino. Los lobos viven con la mentalidad de que no saben si van a seguir vivos al día siguiente. Para ellos, cada día es como si fuera el último. Es fascinante. Cuéntame una historia sobre humanos. Y ahora cuéntame una historia sobre lobos y me dejas en vilo. La dinastía del lobo de Yellowstone, la manada. Yellowstone es un gran teatro, por así decirlo. Siempre hay novedades sobre los lobos y es inmenso. Doc Smith ha estado trabajando en el proyecto sobre los lobos de Yellowstone desde el comienzo. Ha pasado cerca de 20 años en el parque, lugar donde reina la vida salvaje. Aquí tenemos una manada de bisontes. Como veis, se mueven bastante despacio, pero a los bisontes no parece que les importe que esto nos lleve un par de minutos. Bienvenidos a Yellowstone. Sabíamos que esto iba a crear controversia. Lo más sorprendente es que han pasado 20 años y sigue habiendo problemas. Pensaba que la gente se adaptaría y se acostumbraría a la presencia de los lobos. Pero se ve que no. A comienzos del siglo XX, a los lobos se les cazaba, mataba y quemaba por todo el país hasta que emigraron todos hacia el oeste. Solíamos venerarlos porque éramos cazadores, pero cuando empezaron a comerse el ganado, se convirtieron en enemigos. Este odio a los lobos está muy arraigado en nuestra cultura. Es imposible de explicar, pero este odio es mucho mayor que el que hay por otros depredadores. En 1926, el Servicio del Parque Nacional acabó con el último lobo de Yellowstone. La ausencia de lobos cambió el ecosistema, dejando un desequilibrio en el orden natural. Los carnívoros son los que han sufrido estas consecuencias principalmente y han sido despojados de una buena vida. Sin lobos que cazar, la cantidad de alces que alimentar era muy grande, por lo que cientos de ellos morían de hambre cada invierno. ¿Cómo es posible conservar un ecosistema sin el carnívoro principal de Norteamérica? En 1995, tras 70 años sin ellos, llegan los primeros 14 lobos desde Canadá para ser liberados en el parque. No te vayas tan lejos. Los lobos pasan las 10 primeras semanas entre vallas para ir acostumbrándose a su nuevo hogar. La primera vez que interaccioné con ellos fue brutal. Pensé, estamos hablando de algo importante, será mejor que no la cague. Hay un refrán popular en Yellowstone que dice, no quieres ser el problema número uno. Entonces me acuerdo que venían vecinos de la zona a decirme, gracias, nos has quitado la calefacción. Ten cuidado. Era algo muy importante. ¡Cuidado! ¿Por aquí? ¡Cuidado!
El equipo tenía que asegurarse de que todos los lobos llevaban un collar de seguimiento con el fin de rastrear su posición una vez que sean liberados. Por aquí, Dog. Por aquí. Vamos, por aquí. Venga. Por aquí, Dog. Vamos. Venga. Por aquí. Por fin lo hemos cogido. El problema era que podíamos controlarlos mientras estaban cercados, pero cuando los soltáramos todo dependería de ellos. Y una cosa que sabemos sobre los lobos es que pueden viajar. Había mucha presión. ¿Irían al rancho que se encuentra a 40 kilómetros al norte de Yellowstone? Un animal muerto, uno que se escapara, uno que se reprodujera, podría echar abajo todo el proyecto. Al principio los teníamos muy controlados. Los collares de seguimiento permitían al equipo seguir el rastro de cada uno de los lobos. Todos ellos tenían un número por el que se les identificaba. No les pusimos nombres a propósito porque de esta manera humanizaríamos a los lobos y lo que queríamos precisamente era separarlos de los humanos. Aún así había que seguirlos. Cada uno de ellos tiene una historia y para contar esa historia debe de haber una etiqueta. De ahí que le pusiéramos un número para poder rastrear a cada animal. El retorno de los lobos llamó la atención de investigadores expertos como Rick McIntyre, que se trasladó desde Denali para unirse al equipo de Dog. Mi propósito para la temporada de verano era ver al menos un lobo. Un lobo en todo el verano. Sin embargo, el primer día pude ver nada más y nada menos que una manada de 6 lobos. Y desde entonces los vimos todos los días. He sido el supervisor de Rick durante 20 años y la mejor forma de describir a Rick es que es insupervisable. Rick cuenta las mejores historias sobre lobos que jamás nadie haya contado. Es inigualable. Esto se debe a la rareza de Rick, en el buen sentido, por supuesto, y a las miles y miles de horas que se ha pasado viendo lobos. Nadie ha pasado tanto tiempo como él. Trabajando en Yellowstone, Rick tuvo la suerte de ver lobos durante 891 días seguidos. Encontrarme en ese momento de la historia de Yellowstone fue muy especial. La gente parecía que acababa de ver a los Beatles cuando avistaban a un lobo. No solo se ponían a llorar de la emoción, sino que también corrían hacia mí, a abrazarme, porque les había ayudado a ver lobos. Para un mero funcionario no es muy común que la gente venga a abrazarte, pero era así. Parecía que salían de un concierto de los Beatles. Rick y Dog dedicaron su vida al estudio del comportamiento de los lobos, pero fue Bob Landis quien daría a conocer esas historias. Bob Landis tiene más imágenes de lobos en libertad que cualquier otra persona en el mundo. Nosotros hemos utilizado toda esa información para aprender un poco más del comportamiento de este animal, por lo que ha sido muy útil disponer de esta fuente. He estado grabando en este parque unos 7000 días aproximadamente. Es algo diferente. Este es el escenario y ellos son los actores, pero cada día es una obra diferente. Nunca se sabe. He conseguido llegar a conocer a cada uno de ellos porque he pasado muchos años aquí. Llega el punto en el que empiezas a sentir cosas por ellos. La manada que más atraía la atención en Yellowstone y que se encontraba ahí desde el comienzo era la manada de lobos druida.
Durante años tenían una historia que contarnos y de la que nosotros debíamos ser testigos para comprender el comportamiento de los lobos. Algunos miembros de la manada eran como figuras de la Biblia o de la guerra civil. Tenían una gran importancia en la tierra. No habrá otro lobo como el lobo 21. En mi opinión, ese ha sido el mejor lobo que haya existido jamás. El lobo 21 perteneció a la camada de cachorros que nacieron tras la vuelta de los lobos a Yellowstone. A esta camada se la llamó la manada del arroyo Rose. Conocemos los 9 años de historia de ese lobo, desde su nacimiento hasta su muerte. El lobo 21 nació siendo un lobo negro, pero con los años su pelaje se transformó en gris. Cada 2 años, al igual que el resto de lobos, dejó a su familia para encontrar compañeros con los que crear su propia manada. La unión de este lobo a la manada de lobos druida desde la del arroyo Rose es una de las mejores historias sobre lobos. Todo este proceso fue grabado. Bob se ocupó de ello. Estas imágenes proporcionan mucha información acerca de cómo un lobo se une a otra manada. Estaba en Lamar Valley cuando recibí una llamada por la línea 2 de la radio de un grupo de investigadores de coyotes que afirmaban haber visto a 2 lobos por la carretera. Decían que actuaban muy raro y que hacían cosas que no habían visto jamás. Es muy peligroso para los lobos adultos unirse a otra manada. Podrían morir a no ser que estén seguros de que hay un sitio libre. Por la razón que fuera, eran muy agresivos. Habían matado a un gran número de lobos, así que parecía que el lobo 21 había cometido un error mortal. Entrar en su territorio, como lo hizo él, era algo imprudente. Pero aquel lobo sabía lo que hacía. No sabemos si él se dio cuenta, pero llegó justo después de que asesinaran ilegalmente fuera del parque al macho alfa, el número 38. Se alejó y empezó a aullar una y otra vez, y ellos le aullaban a él. De repente, él supo de alguna manera que había un hueco para él. Cuando vemos las imágenes de Bob, apreciamos que son los cachorros los que temen que este lobo entre en su territorio y pueda hacerles daño, así que corren para ver qué está pasando. Estos cachorros intentaron romper el hielo separando un poco las piernas, en plan, ¿quieres jugar? Pero claro, el lobo 21 no persiguió a ninguno de ellos porque no tenía ganas de jugar. Ese momento era de vida o muerte para él. En cierto modo, que unos lobos intentan romper el hielo de esta forma es algo normal para un lobo. Quizás hicieran alguna broma que provocara que el lobo 21 avanzase y asegurarse la situación en ese lugar. Las hembras empezaron a dar vueltas sobre él, un movimiento mucho más propio de los perros cuando están muy contentos. Entonces estas hembras se echaron a correr y empezaron a coquetear con él. En ese momento podríamos decir que era el George Clooney de los lobos, rodeado de hembras. Finalmente, tras un par de horas, todos los lobos se juntan, momento que marca el comienzo de la estancia del lobo 21 en esa manada. El lobo 21 se emparejó con la hembra de lobo druida número 40. La loba número 40 era dominante, pero de una forma cruel. No había duda al fijarse en esa manada de que ella estaba al cargo. La número 40, no me gusta llamarla así, pero es el modo de denominarla de manera antropomórfica. Esta loba dejó ensangrentadas a varias de sus hermanas tras pelear con ellas. Una de las hermanas, la número 42, era un objetivo constante. La número 42 tenía la personalidad totalmente opuesta. Era muy benevolente con otros miembros de la manada y durante años recibió el abuso del resto. Ella era quien recibía los palos, el bullying.
La loba 42 seguía sumisa ante su feroz hermana hasta que hubo un cambio de roles. Finalmente las dos hermanas se enfrentaron. Esto sucedió en medio de la noche. Nadie pudo presenciar la pelea, pero cuando llegamos a la mañana siguiente, nos encontramos a la número 40 cubierta de sangre. A la mañana siguiente recibo una llamada que dice: hay un lobo al lado de la carretera que no puede andar. Era la número 40. Al principio no sabíamos qué había sucedido. Pudo arrollarla un coche. Teníamos que ayudarla, así que la metimos en la parte trasera del camión, pero ya estaba muerta. Al examinarla descubrimos que tenía el cuerpo lleno de mordeduras de lobo. Creemos que lo que sucedió fue que la loba número 40 intentó atemorizar a los cachorros de su hermana en su guarida. La hermana tuvo que defender a sus cachorros y junto a otras 2 o 3 lobas que había por allí atacaron a la número 40 y la mataron. Hoy sigo pensando que esos hechos no suelen suceder muchas veces. Sin embargo, cuando eres una loba tan agresiva, es bueno que vigiles tus espaldas todo el rato. Lo destacable de ese día es que el lobo 21, el lobo alfa, se dirige a la guarida de la loba 42. Y junto con ella empiezan a llevar a sus crías una a una hasta la guarida de la loba 40. Es entonces cuando la loba se hace cargo de las crías de su hermana. Entre las 3 hembras druida, nacen un total de 21 cachorros esa primavera. Así por encima, debe de haber un 50% de supervivencia de las crías que nacen de cada camada. Al final de ese año, 20 de los 21 cachorros han sobrevivido, con la loba 42 como matriarca. Para el 21 ella era la reina. Simplemente servía a su reina y se encargaba de defender a la familia. Esa era su fortaleza. Además se ocupaba de la caza y de traer comida. Ella se ocupaba de organizar, hacer que todo el mundo trabajara unido. Ambos eran una pareja perfecta. Estaban hechos el uno para el otro. Los 20 cachorros druida conformaban la manada histórica liderada por los lobos 21 y 42. Llegaron a juntarse 37 lobos. Puede que fuera la manada más grande jamás registrada. Ellos dos fueron la única pareja alfa que podía hacer eso, gracias a las habilidades que ambos poseían. Se convirtió en la manada de lobos más conocida en el mundo. Miles de personas venían principalmente en verano para verlos porque habían oído hablar de ellos. Cuando llegué aquí, escuché que la manada de lobos druida era asombrosa, que impresionaba bastante. Poder ver la vida cotidiana de estos lobos permitió que la gente, que nosotros, pudiéramos conocer sus personalidades, ver cómo cuidaban a sus crías, sus éxitos, sus fracasos, y saber de ellos como de cualquier otro animal. Fue una sensación impresionante. Los lobos druida vivían en Lamar Valley, uno de los mejores territorios de lobos de Yellowstone. En invierno, los alces migran desde las altas montañas al interior del parque. Aquí se desarrollará la actividad vital más importante de los lobos, la caza. Cuando se disponen a cazar, son los lobos más jóvenes los que corren detrás de los alces para elegir cuál es la presa que van a matar. Estos jóvenes son los que tienen más energía, están en forma. Una vez que han elegido cuál va a ser su presa y consiguen alcanzarla, son los lobos más grandes los que se ocupan de matarla, normalmente cogiéndola de la garganta.
Trabajan como un equipo de atletismo. Hay unos cuantos jugadores que marcan casi todos los puntos. En la época en la que vivía el Lobo 21, estoy seguro de que él era uno de esos jugadores estrella. Era uno de los líderes de la manada, posición que adoptó sin mucho esfuerzo. Además, era un buen lobo. Nadie quería arrebatarle el trono. Mi lobo favorito, si tengo que escoger a uno, es el llamado 302. Un macho que nació cerca de Mammoth y se trasladó a Lamar Valley un día de Año Nuevo. No lo conocíamos hasta ese momento. Era un lobo negro. El Lobo 302, en cierto modo, era la némesis del Lobo 21, todo lo opuesto. Era una relación similar a la de Batman y el Joker. El 21 era el epítome de la responsabilidad masculina, la fiabilidad. El 302, sin embargo, no lo era. El 302 era un amante, buscaba hembras, simplemente no sabía cómo hacerlo correcto. Durante la época de apareamiento, las hijas del 21 se amontonaban alrededor del 302 cuando aparecía en escena. Este lobo se mantenía lo suficientemente alejado del 21 para aullar. Y el pobre 21 tenía que ver cómo sus hijas pasaban de él y se iban con el tipo malo. Pero incluso para el 21, la paciencia se acabó. Cuando esto sucede, el 21 ataca al 302. Lo normal hubiera sido que el 21 lo hubiera matado. Los machos alfas suelen hacerlo, pero ese día se fue. Sin embargo, al día siguiente volvió el 302 y volvió a ser atacado por el 21. Este enfrentamiento se produjo repetidas veces durante el invierno. Por lo que sabemos, el 21 no perdió una pelea en su vida, pero tampoco mató a ningún enemigo derrotado. Hay tantas cosas buenas que se pueden decir del 21, y vuelvo a repetir, la loba 42 era igual que él. La media de vida de los lobos de Yellowstone es de 5 años. Los lobos 21 y 42 estuvieron al mando de la manada cerca de 7 años. Cuando la 42 tenía 8 años, fue asesinada por una manada rival llamada los Moolies. El 21, aunque no me gusta inventar emociones en los animales, estaba consternado. Se encontraba en Specimen Ridge y cuando volvió de aquel lugar estaba muy triste. El 21 estuvo aullando durante un par de días como si estuviera buscándola. Nunca fue el mismo desde entonces. Nos llevó tiempo, pero al final lo encontramos. Se había subido al pico de una montaña, un lugar donde la 42 había estado cientos de veces. El 21 utilizó la energía y la fuerza que le quedaba para subir hasta ahí por ella. Eso es prácticamente lo que sucedió en los 4 meses siguientes. Por lo que conocemos, ese ha sido el único lobo con esa dureza, con esa fuerza, que no solo vivió el doble de lo normal, sino que murió mientras dormía. Ahí es donde quería estar. Creo que en ese lugar tendría los mejores recuerdos de su vida. Decenas de manadas han ido y venido desde que se introdujeron los lobos en Yellowstone. La vida de los lobos es rápida y dura. Batallas por el territorio, enfermedades y muertes prematuras pueden destrozar una manada. Tras más de 2 décadas, solo queda una de las primeras manadas. Solo una de las manadas que se introdujeron en 1995, en el primer año sigue al pie del cañón.
La manada de los Mollies en Pelican Valley, en la parte más al interior de Yellowstone. Es destacable que los Mollies sigan unidos tras tantos años. La manada recibió el nombre de Molly Betty, directora del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, en el momento de su reintroducción. La clave de la supervivencia de los Mollies puede ser la extraña elección del territorio. Viven para ellos mismos. Muchas otras manadas en Yellowstone viven cerca de otras manadas, por lo que están en continuo enfrentamiento con ellas. Por el contrario, los Mollies están en el medio, solos, comiendo bisontes. En invierno, los alces abandonan el interior, dejando solos a los animales más fuertes. Los Mollies se han hecho con muchas presas en su territorio inexpugnable. Es como una manada fantasma que se encuentra en Yellowstone. La gente no suele verla a menudo porque viven en el centro del parque. Este trepidante fotógrafo es Ronan Donovan. Me destinaron en Yellowstone por un proyecto de National Geographic en 2014. Y tuve la oportunidad de grabar y fotografiar a los lobos. Quería enseñar cómo eran los lobos de Yellowstone en su vida salvaje, y esa fue la manada elegida para ello. Pero poder conseguir estas imágenes se convertiría en un reto, ya que los Mollies viven alejados de las carreteras y, como el resto de lobos, no se fían de los humanos. Si el viento les favorece, los lobos pueden oler a los humanos a varios kilómetros. Hay que tener en cuenta hacia dónde va el viento y analizar el terreno. Estos lobos tienen un gran sentido de la vista, por lo que pueden detectar movimiento a gran distancia. Es un animal delicado a la hora de acercarse si ellos no quieren estar cerca. Una de las mejores formas de capturar ese comportamiento natural es usando cámaras trampa. Si cerca de ellos no hay humanos, no habrá nada que afecte a su comportamiento. Ronan busca fotografiar la vida oculta de los lobos en el ecosistema de Yellowstone. Es parecido al trabajo de detective. Hay que salir ahí, seguir algunas huellas en la nieve cuando es invierno e intentar descubrir lo que están haciendo estos animales. La nieve es un elemento maravilloso porque nos permite saber qué está haciendo exactamente un animal. Ah, mira. Hay unas huellas bastante limpias aquí. Sí, claramente son huellas de canino. Parece que han dado la vuelta a este árbol y han seguido por este camino. Se ve que suelen pasar por aquí. Voy a colocar una cámara trampa justo aquí para ver si vuelven a pasar por esta zona. Lo que hacemos es colocar esto aquí. No conozco a esta manada, así que espero que se acostumbren a la cámara. Esta cámara olerá a mí. Será divertido, pero les llevará unas cuantas semanas acostumbrarse a este olor. Tengo que probarla porque tiene un sensor que capta el movimiento. Debo asegurarme de que funcione. Vamos a ver si funciona. Vale. Reproducir. Funciona a la perfección. Me ha cogido a unos 10 metros. Bueno, vamos a ponerla en su posición. Esto consiste en ir dejando cámaras por ahí durante semanas y después comprobar que ha merecido la pena la espera y ver si se puede sacar algo en claro. Al menos ese es el objetivo. Las cámaras trampa son un sufrimiento. La mayor parte de las veces no funcionan, pero ese 5% del tiempo que sí hacen que haya merecido la pena. Mi imagen favorita del proyecto de Yellowstone fue una fotografía de la manada de los Mollies. En esta foto sale la hembra alfa, que es la de la parte derecha de la imagen. En ese momento se encuentra de pie en la nieve con 2 de sus hijos. Estos lobos pasaron de cazar alces a cazar bisontes, que son más débiles en invierno, pero siguen siendo fuertes y peligrosos a la hora de enfrentarse a ellos. El propósito de esta madre es que sus hijos crezcan
y sean más fuertes. O al menos es lo que parece que intenta cuando los vemos juntos. Los molis son más fuertes comparados con otros lobos de otras manadas del parque. Los molis son unos supervivientes, pero el mayor número de lobos que ha llegado a juntarse en esta manada ha sido 19, cerca de la mitad de la manada de lobos druida en su momento álgido. Sin embargo, hay una razón por la que el número de lobos druida nunca podrá superarse. Cuando la manada de lobos druida fue liberada en el parque, había cerca de 20.000 alces en la parte norte de Yellowstone. Ahora hay unos 7.000, más o menos. Una cantidad más normal. Había más lobos porque había más alces. Más alces significaban más comida para los cachorros. Rápidamente supieron aprovechar esta gran fuente de comida. Ahora nos encontramos en una fase de la ecología donde los lobos se encuentran en el entorno y son parte de él. Que estos lobos hayan vuelto a estas tierras ha hecho que el entorno cambie de manera importante. Tras devolverlo a ese alto nivel, se han producido algunos efectos mínimos por debajo. Con menos depredadores, los alces habían sobrepastado la vegetación. Hoy vuelve a crecer. Insectos, peces, praderas. Estos elementos sufren alteraciones mínimas. Todo en la naturaleza se altera mínimamente, pero si sucede varias veces, puede convertirse en un problema mayor. Hace 50 años nadie hubiera pensado que estaríamos en este punto. Introducir a estos lobos en Yellowstone fue la última pieza del rompecabezas que recuperaba el ecosistema tanto biológica como éticamente. Cuando los lobos fueron introducidos en estas tierras, también apareció el riesgo. Estos animales vagarían por zonas más pobladas del oeste, por lo que muchos rancheros temían que estos lobos amenazaran a su ganado. Mucha gente tenía miedo de que este fuera el final de la industria ganadera en Montana, Idaho y Wyoming, debido a la presencia de estos grandes depredadores, ya que seguía circulando el mito de que los lobos eran unos asesinos sanguinarios. En este tema hay una clara controversia en ambos lados, ya que hay gente que quiere que haya lobos y gente que preferiría no tener que vivir con ellos. Ambas opiniones son igual de válidas. Los lobos grises aparecían en la lista de especies en peligro de extinción, por lo que estuvieron protegidos durante los primeros 13 años tras su introducción en Yellowstone. Cuando su población se extendió hacia el oeste, las cosas cambiaron. Estos animales siguen bajo protección en los parques nacionales, pero los individuos que abandonen Yellowstone dejarán de estar protegidos. La gente sigue pensando que los lobos y otras especies semejantes son salvajes. No entienden que haya que controlarlos. Sin embargo, la realidad es que estas personas se han adueñado del entorno. Uno de los objetivos es crear el entorno en el que los lobos y otras especies puedan convivir en un ecosistema rural próspero, lo cual es un reto importante. Lo más importante sobre la gestión y recuperación de estos lobos es la postura humana. El oeste se ha vuelto más desarrollado y hay que aclarar las cosas e intentar conseguir un entorno en el que los animales puedan vivir con los humanos. En 2012 era ilegal cazar lobos en los 3 estados con los que linda Yellowstone. Cada uno de estos estados controla su propia población de alces y lobos para decidir la cantidad de estos animales que pueden cazarse cada año. Fuera del parque hay 2 zonas que limitan la caza. Zonas que sirven como pasillos para la migración de los alces, por lo que los lobos tienden a seguir a estos alces y se salen del parque cuando llega la primavera. Es una zona un tanto complicada porque se ha creado esta frontera que los animales pasan de vez en cuando. La migración anual de los alces desde el interior del parque puede poner en peligro a los lobos de Yellowstone.
Es algo con lo que me toca vivir. Me preguntan si estoy a favor o en contra de la caza de lobos. Estoy a favor. Estoy en contra si se produce dentro del parque porque este lugar tiene que cumplir con su función. Pero cuando los lobos lo abandonan hay que controlarlo. Es muy importante controlar la población de lobos. El número de lobos dentro del parque se ha estabilizado en unos 100 cada año durante la última década. Creo que hemos saturado nuestro ecosistema. En otras palabras, hay tantos lobos como puede haber. Hay veces que los lobos que viven en primer lugar en nuestro parque son cazados en cuanto salen. Esto nos afecta a los números en la población. El número de lobos en general tiene que ser estable, pero los investigadores que estudian el comportamiento de estos animales han detectado un impacto que puede haber tras alguno de estos cambios. Cuando un lobo dominante es cazado, la manada se desestabiliza. Los estudios empiezan a mostrar que los efectos más dramáticos están relacionados con una hembra dominante en la manada. La manada de lobos druida sobrevivió hasta 2010, 14 años después de que llegaran a Yellowstone. Pero su legado continuará con una hembra extraordinaria apodada 06 por el año en que nació. Si pensamos en el número 21 como el lobo macho definitivo y en la 42 como la hembra definitiva, solo hay una más que puede estar cerca de ese nivel y esa es su bisnieta, la hembra 06. Esta loba era muy independiente, segura de sí misma. Era maravillosa en todos los aspectos, desde el punto de vista biológico también. Todos los machos querían cortejarla. Sin embargo, esta hembra tenía el listón tan alto que estaría con cada uno poco tiempo y posteriormente los abandonaría. Una de las épocas más importantes de su historia fue cuando ella era de mediana edad en términos humanos, quizás el equivalente a una persona de unos 40 años que conoce a otra. Y esta tiene un hermano pequeño. La 06 eligió al hermano pequeño, al 755 como compañero. Siendo ella de mediana edad, era curioso que eligiera como compañeros a unos hermanos que podrían ser estudiantes de segundo año de la universidad en el equivalente humano. Era algo muy impresionante de ver. Se convirtió en la sensación, porque a diferencia de muchos machos, incluidos los humanos, que eran tipos que seguían al resto, ella era una loba con una misión. Ella aprendió por sí misma a ser la mejor cazadora que ha existido jamás, y lo hizo sin ayuda. Era una loba que estaba siempre al frente, era una líder, y los lobos 754 y 755 simplemente tenían que aceptarlo. Junto a su compañero, el número 755, y su hermano, el 754, la hembra 06 formó la manada del Cañón de Lamar. Era una gran madre. Crió a sus dos primeras crías sin perder a ninguna de ellas en todo ese tiempo. Pero la tercera cría de la 06 sería la última. En el invierno de 2012, el número de alces descendió en el parque y la comida escaseó. La última vez que grabé a la 06 fue en diciembre de 2012. Se encontraba delante de Lamar Valley y sus crías estaban persiguiendo a un bisonte. Ella, junto a otros adultos, estaba presenciando la cacería. Entonces los jóvenes se unieron a los adultos y se dirigieron a la carretera. Aquella fue la última vez que la vi con vida. La 06 traspasó junto a su manada la frontera más al este de Yellowstone, siguiendo a los alces fuera del parque.
Estaba acostumbrada a interaccionar con la gente. No veía a las personas como algo de lo que asustarse. Fuera del parque pudo ocurrir el horror. Pueden cazarles en cualquier momento. Mucha gente llamó diciendo que no había hecho nada para evitarlo. Pensaban que debía renunciar a mi puesto. Recibí varias llamadas en las que me decían que debía haber puesto unas normas más férreas. Sin embargo, la cazarían legalmente en Wyoming, y eso es algo que podía ocurrir cuando trajimos a los lobos aquí. La muerte es un factor con el que conviven día tras día los lobos, y se han adaptado a superarlo. Nosotros ayudamos a que eso fuera así. Cuando perdieron a su hembra alfa, las cosas cambiaron drásticamente en esa manada. El 755 perdió a su compañera y se vio obligado a abandonar la manada. Los lobos no pueden vivir solos, pero para poder sobrevivir, 755 no tuvo otra opción. Tuvo que continuar. Estoy interpretando un poco la situación, es una especulación. Pero creo que dijo, no me queda otra, tengo que seguir adelante. Me preguntan todo el tiempo que qué es lo que he aprendido de los lobos, y es que no sienten pena de sí mismos. He visto lobos con las patas rotas, con la mitad de los dientes destrozados, y aún así siguen adelante y cazan un alce porque es su única opción. Si no lo hacen, no sobrevivirán. Tras la muerte de sus líderes, el resto de los lobos de la manada se separan y toman caminos diferentes. Sin embargo, este no es el final para la manada que formó 06. Una de las hijas sigue siendo la líder en el Valley, haciéndose cargo de la manada del Cañón de Lamar. Muchos de los lobos que quedan en Yellowstone son descendientes del 21, de la 42, de la 06 e incluso del 302. Cada uno de ellos tendrá una historia que contar. Cada mañana que entro por la puerta, recuerdo cuando los lobos se acercaban. Yo los grababa y no tenía ni idea de que aquella sería la primera vez que se filmaban lobos en Yellowstone. Soy muy afortunado. Vivimos en un mundo artificial, todo lleno de aparcamientos, plazas, comodidades. Todo eso lo hemos construido nosotros. Los lobos son reales y viven en la naturaleza. Nunca podremos quitarles eso a estos animales. Tenemos que conectar con ellos. Cada vez que miro un lobo pienso, eres puro, libre, vives una vida real. Me gustaría tener eso yo también. Creo que mucha otra gente también piensa esto, y esa es la mayor razón de haber traído a estos lobos a Yellowstone, porque nos han ayudado. Hace más de 2 décadas que Yellowstone recobró su verdadero orden natural con la llegada de los lobos como depredador principal. Hay un valle que se ha convertido en el instrumento fundamental para la supervivencia. En él hubo una manada que reinó durante mucho tiempo. Sin embargo, es el mejor territorio para los lobos en todo Yellowstone, y todas las manadas rivales lo quieren.
Los invasores son una constante amenaza y las peleas en la frontera pueden dar lugar a una guerra a gran escala. Un lobo es capaz de arriesgar su vida por la manada. La dinastía del lobo de Yellowstone, batalla por el Valle del Lobo. La fortaleza de la manada es el lobo, y la fortaleza del lobo es la manada. Rudyard Kipling. Este es un relato de búsqueda y conquista. Una lucha por la tierra y el legado. Existen muchas historias sobre lobos, pero aquí en Lamar Valley, al norte de Yellowstone, el drama se destapa a simple vista. Gracias a los collares de seguimiento, los investigadores pueden identificar y conocer la ubicación exacta de los lobos tras su reintroducción en el parque. Una de las manadas se convirtió en el grupo de lobos más documentados del mundo, la manada de lobos druida. A estas alturas, en 2004, los druida llevaban reinando en el valle más de 8 años. En su momento álgido, la manada estaba formada por 37 lobos y pasaba a ser una de las manadas más grandes jamás documentadas. Pero fue 2 años antes de ese momento cuando su líder se encontraba en mejor forma. Era reconocido por el collar de seguimiento como el lobo número 21. Tenía casi 9 años, el doble de edad de la media de lobos de Yellowstone. Junto a su compañera, la hembra Alfa 42, hace que los druida permanezcan unidos, ayudando a alimentarlos y protegerlos. Un buen territorio es clave para la supervivencia de la manada. Los lobos nacen para cazar y Lamar Valley es el mejor terreno para esto de todo Yellowstone. Todos los inviernos, cientos de alces descienden al Lamar a pastar. El valle está rodeado por montañas y está protegido de la nieve más espesa. También está rodeado por manadas rivales que buscan quedarse Lamar Valley. La manada de los Mollys controla una gran parte del sur. Aquí, los inviernos son muy duros, por lo que se convierten en buenas razones para adquirir nuevos dominios. El territorio del oeste pertenece a la manada de los Slough, los archienemigos de los druida. Cuando la comida escasea en cualquier zona del parque, la manada rival hará todo lo posible para invadir este valle. Pero por ahora, los druida tienen a los alces para ellos solos. Los lobos más jóvenes son los que van por delante muy rápidos y llenos de energía. Persiguen y ponen a prueba a los alces hasta que encuentran sus debilidades. Cada uno de los lobos tiene un papel diferente. Los jóvenes y más atléticos hacen el trabajo preliminar para cansar al alce. El 21 los dirige con paciencia y experiencia.
Uno de los veteranos realiza el ataque final. Cuando el alce no tiene escapatoria, el resto de lobos comparte el premio. En la cresta de la colina, un lobo solitario intenta sobrevivir durante el invierno. El número 302 se separó de su manada cuando tenía 2 años. Ningún lobo quiere vivir solo. Es difícil sobrevivir sin aliados. Sin embargo, prefiere ponerse en riesgo para conseguir una condición superior, mejor territorio y la oportunidad de procrear. El deseo de unirse a los de su raza le lleva hacia adentro, hasta la Mar Valley y los poderosos druida. Su presencia le atrae, pero es un territorio muy peligroso. Aquí, el conflicto es una forma de vida. Una posición superior y los derechos para la reproducción se obtienen a menudo por la fuerza. Muchos de ellos mueren jóvenes, pero él no es un lobo corriente. En vez de usar la fuerza y la agresividad, utiliza su ingenio. Tiene su propia receta del éxito. El 21 y su compañera no se alegran de ver al 302. El macho alfa acaba con los lobos intrusos como él. Pero su hija no puede contenerse. El 302 no despega un ojo de la hija ni el otro del padre. Finalmente, el apuesto extraño va demasiado lejos. El 302 se enfrenta a una situación de vida o muerte. Solo puede correr por su vida o hacer frente a su atacante en un desafío cara a cara. Teniendo en cuenta ambas opciones, decide escoger una tercera. Se dirige hacia su rival y luego se rinde inmediatamente. La ofensiva cautivadora no surte efecto. El 302 recula rápidamente. No quiere un enfrentamiento con el 21. Se asemeja más a un amante que a un luchador. La hija se reúne con la madre. Pero esta es una batalla que los padres nunca ganan. El deseo de su hija está bajo su control. Los druida no han visto la última del 302. Durante 2 años, el 302 visita a la manada de los druida persistentemente. Corteja a las hembras, pero lo que quiere en realidad es unirse al clan.
Una idea con la que parecen estar de acuerdo todas las hijas druida. Esta es la manera más usual con la que un lobo cambia de clan, pero el 21 y la 42 no lo permitirán. Juntos, le darán al 302 un mensaje final. No se convertirá en un druida bajo su jerarquía. Pero su jerarquía no durará mucho tiempo. Se encuentran al final de su dominio. En menos de una semana, la hembra alfa morirá asesinada por sus rivales de la manada de los Mollys. En pocos meses, el 21 seguirá su camino. Sus huesos serán encontrados en una cresta del valle vigilando su reino. Es el fin de una era. El cuento parece cambiar para los druida en Lamar Valley. El territorio de los lobos es difícil de conquistar, pero este valle no siempre ha sido suyo. Cuando los lobos regresaron a Yellowstone, los Mollys fueron los primeros en conquistar Lamar Valley. Más tarde llegaron los druida y les obligaron a salir, quedándose el valle para ellos. Los Mollys se retiraron a un altiplano. Aquí se transformarían en los superlobos del parque. En esta zona de Yellowstone era muy complicado sobrevivir cuando se desplomaba el termómetro. Los bisontes han estado aquí desde la última era glacial, pero incluso para ellos fue complicado sobrevivir. Los alces emigraron hace unos meses hacia altitudes más bajas. Los Mollys han tomado una decisión extraordinaria. En vez de pelear con otros lobos por las riquezas de la mar, prefieren asentarse aquí y quedarse con la presa más feroz. Estos lobos sobreviven gracias a los bisontes y se han convertido en los lobos más fuertes y grandes de todo Yellowstone. Pero cuando la necesidad aprieta, los Mollys se ven obligados a pasar a Lamar. Los druidas son los defensores de este maravilloso valle y no pueden permitirse bajar la guardia. Hay manadas por todos lados. La confrontación puede venir de cualquier dirección. Sin darse cuenta, una armada consigue entrar en el valle. Es la manada de los Slu, entrando por el norte y formada por 15 poderosos lobos. Los invasores saben de buena mano que, sin sus viejos líderes, los druidas ya no son lo que eran. Falta el aullido del 21. Los Slu oyen la debilidad de los druida y atacan. Aunque les superan en número, los druidas se preparan para el enfrentamiento. Las colas apuntan al cielo. Los Slu ven de cerca la victoria. Pero los druida lucharán por todo lo que tienen.
La batalla entre los Slu y los Druida por Lamar Valley empieza con unos lobos confusos. Los jóvenes Druida no saben qué hacer. Entonces, el jefe de los Slu adelanta posiciones y realiza el primer ataque. Los Druida deciden huir. Lo mejor que pueden hacer es escapar para salvar sus vidas. El clan de los poderosos Druidas se dispersa. Les tocan tiempos difíciles, camino del exilio. Los Slu se vuelven a reunir. Han hecho lo que ninguna otra manada ha podido hacer en 10 años. Han echado a los Druida y han tomado Lamar, el mayor premio de Yellowstone. La celebración de su victoria se escucha fuerte y clara. El traspaso de poder no afecta a los lobos. Una pareja de coyotes depende de la caza de los lobos para sobrevivir al invierno. ¿Qué clase de reinado llevará a cabo la manada de los Slu? De hecho, ya han cazado a su primera presa y el coyote macho avanza como de costumbre. Esta vez será un error descomunal. Llenos de poder, los Slu deciden mandar un mensaje claro. No muestran piedad. La hembra no tiene otra opción que huir. Busca a su compañero, pero este no volverá. Es la primera temporada de cría para los Slu en Lamar. No han tenido uno, sino 4 cachorros. Es una manada próspera. Pero los cachorros empiezan a morir uno a uno. El asesino de estos cachorros es un virus no identificado que se extiende por la zona norte. Los Slu reciben un fuerte golpe, ya que de los 15 cachorros solo sobreviven 3.
Una nube parece cubrir Lamar Valley, asolando las huellas de la manada de los Slough. Durante la segunda temporada de cría en el valle, los problemas van de mal en peor. Una misteriosa manada de 12 lobos del exterior de Yellowstone irrumpe en el Lamar. En pocos días matan a uno de los machos Slough y hacen desaparecer a un segundo. Entonces, la desconocida manada se dirige lentamente por el oeste a la guarida central de los Slough. En un acantilado al oeste, los Slough se mantienen vigilantes, pero por extraño que parezca, no hacen ningún intento de rescatar a sus cachorros. Durante 12 días, los misteriosos lobos campan por la zona. Los Slough fracasan en su intento de echarlos. No son capaces de llevar comida a sus cachorros y estos mueren en la guarida. Los misteriosos lobos se retiran del valle, dejando a los Slough débiles y destrozados. Pero en el punto más al este del Lamar, la suerte está a punto de cambiar. Separada tras el exilio del valle, la pequeña manada de lobos druida está prosperando. Entre ellos se encuentra el 302. Finalmente consiguió unirse a los druida. Con él está su hermano. Quizá de esta manera puedan reconstruir el clan. Ahora cazan con un nuevo propósito. Tienen unos cachorros que alimentar. De tan solo 2 hembras han salido 11 nuevos druida. La manada ha renacido. Los cachorros son la fortaleza y el futuro del clan. Para los lobos de Yellowstone, el poder puede cambiar de manos tan rápido como lo hacen las estaciones. En Lamar Valley, las enfermedades y los invasores han devastado a los lobos. Sin cachorros que afiancen la manada, los Slough empiezan a dispersarse. Algunos han sido asesinados, otros han muerto y otros simplemente han huido. Con la llegada del invierno, miles de alces llegan al Lamar en masa. Los druida se preparan. Al frente se encuentra el 302. Este lobo ha conseguido traer de vuelta al valle a su familia y a su clan. Tras alcanzar el corazón del valle, esperan un nuevo reto. Pero todo permanece tranquilo. Los Slough ya no pueden pelear
así que se retiran del valle en silencio. Consiguieron hacerse con el preciado valle, pero no han podido mantenerlo. Algo tan valioso como este valle es muy difícil de mantener. Un día de primavera, lejos del valle, nace una loba extraordinaria. Es hija de un druida. Su madre nació en la manada de lobos druida y, como casi todos los jóvenes, se fue para formar su propia familia lejos de su hogar. La cachorra se llama 06 por el año en que nació. Puede que haya nacido lejos del Lamar, pero como el resto de lobos druida que nacieron antes que ella, se siente ligada al valle. Como su bisabuelo, el 21, conseguirá hacer historia. Su viaje no será fácil, pero está destinada para la grandeza. Lejos del Lamar, los druidas son felices. El 302 se encuentra en el mejor momento. Ahora tiene 6 años y se ha convertido en el mejor cazador de la manada. Consigue muchas presas para los druida. Le da a su familia mucho más que a algunos líderes, porque él no es el jefe de la manada. Su hermano es el macho alfa y nunca pierde la oportunidad de recordarle al 302 quién tiene el poder. Finalmente, parece que el 302 ha tenido suficiente. En 2008, se aleja de los druida y del valle con la esperanza de encontrar una nueva manada en la que pueda ser el macho alfa. Para los druida, la salida del 302 es el comienzo del fin. Solo unos pocos lobos se quedan en la manada de su hermano. Su presencia no será suficiente para defender este codiciado valle. Ahora queda un hueco por rellenar. Con 2 años, la bisnieta del 21 vaga sola por el valle. A la 06 le gusta jugar como a los cachorros, pero muy pronto tendrá que usar esa energía para sobrevivir. Ha abandonado a su manada para encontrar un compañero y un nuevo hogar. Una loba solitaria debe abandonar el territorio de su madre y encontrar una nueva tierra sola. La nieve
es una ventaja para ella. Las presas bajan de las altas colinas, pero sin manada es casi imposible cazar al alce que necesita desesperadamente. Debe cruzar el territorio enemigo arriesgando su vida en cada paso. En primavera, las cosas se ponen peor para los lobos. Las presas son más fuertes, tienen más energía y más cuidado. Pero la 06 está desesperada por algo de comida. Para un macho muy grande, es muy atrevido cazar un alce solo, pero para una hembra es casi imposible. Podría romperse el cráneo de un solo golpe. La 06 no se rinde. Pero se queda sin fuerzas. La 06 sigue adelante buscando el compañero que busca. Su vida y su legado dependen de ello. Una loba solitaria espera encontrar un compañero en un par de meses como máximo, pero la 06 lleva buscando casi un año. La odisea la ha puesto a prueba y la ha hecho más fuerte. Se acerca al valle que ha exiliado a muchos lobos antes que ella y, finalmente, entra en el Lamar. Aquí, en el mismo lugar donde vivieron sus bisabuelos, encontrará lo que estaba buscando. No encuentra solamente a un macho, sino a dos. Son hermanos, mucho más pequeños que ella y actúan como tal. Es muy raro que elija a un compañero tan inexperto, pero decide quedarse con el hermano pequeño. Por lo menos, ya tiene un compañero, ya que los vínculos sociales son muy importantes para los lobos. Ambos lobos pasan el testigo a la 06. Esta maravillosa hembra se convierte en la líder indiscutible de la manada. Ahora el Lamar
es el valle a defender. Con el invierno a la vuelta de la esquina, las manadas rivales tendrán los ojos puestos en el valle. Con inteligencia, determinación y un poco de suerte, la 06 ha cumplido 6 años, una edad mucho mayor que la del resto de los lobos de Yellowstone. Su familia ya tiene 9 cachorros. Ahora se hace llamar la manada del Cañón del Lamar, pero ningún lobo reina en paz durante mucho tiempo. Justo cuando parece que la 06 tiene todo controlado, aparece un extraño. No solo uno. Es la manada de los Mollys. El número de alces disminuye en Yellowstone. Incluso los lobos más grandes y fuertes tienen que bajar de lo alto de las colinas para buscar comida y se preparan para arrebatarle a la 06 su territorio. La manada del Cañón del Lamar es pillada fuera de guardia. Cuando no hay tiempo de establecer una estrategia, lo mejor es echar a correr. La mayor parte de la manada de la 06 consigue escapar. Pero una de las hijas se separa. Una loba solitaria contra una manada enemiga entera está perdida. Entonces, como si lo hubieran consensuado, los Mollys la dejan libre. Las dos manadas rivales están destinadas a seguir encontrándose. El número de alces en Yellowstone continúa descendiendo. La población se ha desplomado a casi la mitad desde el nacimiento de la 06. Ese invierno, la falta de comida provoca una crisis. Con tan pocas presas en el parque, a la 06 no le queda otra opción que sacar a su manada fuera de Yellowstone. Cruza una frontera invisible para cualquier lobo. Al otro lado del límite del parque, la caza es legal. Se puede disparar a los lobos sin problema. La 06 no lo sabe,
pero tiene que tomar este gran riesgo para alimentar a su clan. Los alces se han movido a altitudes más bajas y, finalmente, la 06 encuentra la comida que necesitaba, pero tendrá que pagar un precio muy alto. La bala de un cazador acaba con la vida de la 06. Muy pronto, su manada se desmorona. Ella era su líder y su madre. Para su compañero, esta muerte le ha cambiado la vida. Ha perdido a su compañera. Si quiere tener más crías, tendrá que seguir solo, como tuvo que hacer la 06. Los lobos más jóvenes se ven en problemas al no tener a nadie al mando. Algunos son asesinados y otros huyen del valle. Al final, se queda solo una hija en Lamar Valley. Aquí, intentará reconstruir la manada de su madre, pero su futuro es incierto. La vida de un lobo no es nada estable, es muy dura. Pero intentarán afrontarla con valentía. Como los imperios, las manadas de lobos se levantan y caen, y el resto del valle espera a que eso suceda.